Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de qué datos son importantes recopilar en los entrenamientos. Fijaros, vivimos ahora mismo, bueno, pues en la era del Big Data, ¿no? Tenemos muchísimos datos y nos viene la inteligencia artificial, si no es que ya está aquí. Pero creo que tenemos que tratar a la persona como lo que es, como una persona y no como una máquina. Entonces, en muchas ocasiones pues nos perdemos con tantos datos. Simplemente, bueno, pues voy a mostraros únicamente una aplicación en donde, bueno, pues que yo utilizo, pero que en muchas ocasiones, pues casi si nos adentramos mucho en ella, pues nos perdemos, ya no solo por la cantidad de datos, sino porque llega un momento en que es muy difícil analizar tantos datos de una misma persona simplemente con los datos que nos da una aplicación si realmente no tenemos un feedback de esa persona. Bueno, simplemente como ejemplo, lo pongo aquí, vamos a compartir pantalla. Bueno, bien, pues aquí lo tenemos. Probablemente este es, bueno, pues una de las explicaciones más, probablemente yo diría que la más completa que hay dentro del entrenamiento. Nos da muchísimos datos. Bueno, pues nos da datos, detalles bueno, son detalles del atleta, pero detalles de cada entrenamiento por laps, ritmos, por supuesto, enlaza pulso con potencia cuando lo hay. Este es el caso de un ciclista. Bueno, pues cómo han transcurrido sus series, el impacto del entrenamiento, qué porcentaje es aeróbico, qué porcentaje es anaeróbico. A partir de aquí, bueno, pues datos de FRC, es decir, datos que son puramente anaeróbicos, cómo mejora esos datos anaeróbicos con el entrenamiento. Datos de pulso, por supuesto, zonas de entrenamiento, fijaos, nos muestra aquí, pues hasta modelos pues nos muestra todas menos el modelo de 3 zonas, ¿no? Modelo de 5 zonas, de 6 zonas, de 7 zonas. Aquí hay hasta 3, 6, 9 zonas. Bueno, pues prácticamente aquí nos podemos volver locos, ¿eh? Hay datos que sí, que pueden ser importantes, pero mucho cuidado con el Big Data. Bien, bueno, simplemente a modo de ejemplo. Y a partir de aquí, bueno, pues yo estoy suscrito a una revista que es Harvard Review y curiosamente el otro día, bueno, pues me viene este artículo en donde, bueno, pues es un artículo del 2013, pero aparece, probablemente no necesites tanto dato como probablemente tú piensas, ¿no? Como todas estas aplicaciones nos revelan en cada entrenamiento. Y razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado con los datos. Bien, bueno, entonces, aquí la principal razón es porque todos esos datos que nos da una aplicación son datos analíticos, son datos, sí, que están muy bien, de pulso, incluso el HRV, ¿no? Que ahora está muy de moda, el Heart Rate Variability, que nos dice si hemos descansado, si no hemos descansado, si hemos dormido bien, cómo está nuestro sistema nervioso autónomo. Nos da muchísimos datos, pero que ya no solo en muchas ocasiones es difícil llevar a la práctica, sino que además es complicado realmente determinar cuáles son importantes y cuáles no. Os voy a mostrar otra, bueno, pues aquí vamos a este otro. Bien, esta es la razón, la principal razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado con tantos datos, porque realmente esos datos no nos dicen nada sobre la probabilidad de lesión. Es decir, sí, nos dice cómo vamos mejorando a nivel cardiovascular, incluso a nivel metabólico, incluso, bueno, pues hacen como nuestro heart rate, nuestro pulso varía en función del ritmo, nos hace curvas de lactato súper maravillosas, pero en ninguno de ellos nos dice la probabilidad de lesión. Es decir,
qué riesgo tiene ese atleta que, a pesar de estar mejorando, puede lesionarse. Este es un artículo en donde, bueno, nos muestra que el 80% de los atletas se lesionan al menos una vez al año, y las principales lesiones, bueno, pues son aquí, aquí lo tenemos, vamos a ver las principales lesiones. Bueno, pues nos dice básicamente lesiones musculares, lesiones tendinosas, y aquí al final nos muestra cómo, bueno, pues hay mucha lesión de isquios, mucha lesión a nivel de cadera, a nivel de glúteo, a nivel de piramidal, pero es un estudio importante que nos indica que, fijaros, un 80% de los atletas se lesionan al menos una vez al año. Eso es tremendo. Ninguna de estas aplicaciones que la aplicación esta que os he indicado, no nos dice la probabilidad de lesión. Entonces, con todo esto, ¿qué datos? La pregunta es, ¿qué datos utilizamos para nuestro entrenamiento? Bueno, yo os voy a explicar lo que yo hago. Sí, es verdad que tengo esa aplicación que os he comentado, que es una aplicación que nos da muchísima información, pero al final de toda esa información nos quedamos, o yo al menos me quedo con lo siguiente. Vamos a ser muy analíticos. Bien, entonces aquí vamos a dejar de compartir pantalla y voy a compartir pantalla con vosotros con los datos que son más importantes para mí. Hay dos aspectos importantes. Por un lado, lo comparto aquí. Bueno, esto probablemente ya lo habéis visto, es el documento de Excel. Yo no utilizo ninguna aplicación de entrenamiento, porque me dan miedo las aplicaciones de entrenamiento. Me dan miedo en el sentido de que la aplicación te dice que vas bien, que puedes meter más intensidad, pero lo que no te dice es del riesgo de lesión. Por esa razón, me da miedo. Es decir, aunque una aplicación me diga a mí que a nivel, lo que está muy de moda ahora, ¿no? El TSS, es decir, el estrés del entrenamiento, aunque tenga bajo estrés de entrenamiento, es decir, aunque aparentemente la intensidad sea baja, eso no significa que el atleta no tenga un gran riesgo de lesión. Fijaros, atletas que yo tengo que, a pesar de regular muchísimo la intensidad, tienen mucha predisposición a lesionarse. Con lo cual, si les meto en una aplicación de estas que lo que nos va a decir es que básicamente que con lo que estamos haciendo podemos meter más intensidad y no nos va a dar ningún riesgo de lesión, y no nos dice ningún riesgo de lesión, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque lo más importante en un entrenamiento es no lesionarme. Bueno, pues aquí básicamente este es el documento que yo utilizo por días. En cada día, bueno, pues pongo, aquí vemos, bueno, pues esta sería la primera semana de esta atleta, en donde pongo un test de umbrales. Ahora os indico los datos que yo obtengo del test de umbrales, y luego, bueno, pues en cada día de entrenamiento, los kilómetros que hace, el ritmo, el RPE. El RPE es aquí lo pongo, es la sensación de esfuerzo del 0 al 10. Es decir, aquí un 2, yo le digo que a este ritmo debería llevar un 2 de sensación de esfuerzo, es decir, muy baja. Prácticamente debe ser un rodaje muy, muy, muy fácil. Y como siempre, bueno, pues pongo ejercicios de fuerza a baja intensidad, en este caso isométricos a baja intensidad, pueden ser otros ejercicios, pero es muy importante para realmente dar estabilidad a ese cuerpo a nivel biomecánico. Bueno, y luego, bueno, pues este sería otro caso del sábado o el domingo. Y lo que sí pido es que diariamente me reporten, ya sea en el Excel o a través de email. Es muy importante el contacto con la persona, pero no tanto físico, sino el intercambio de información. Y ya no solo información de datos, que como veis aquí son datos muy sencillos, sino sobre todo datos de sensaciones, cansancio, molestias y otros comentarios. De manera que si hay molestias o lesiones, aquí vamos a tener que ir ajustando el entrenamiento, porque si hay alguna molestia, esa molestia se va a transmitir se va a transformar en lesión, y con esa lesión al final no vamos a poder entrenar. Bueno, estos son los datos básicamente, ¿eh? No utilizo muchos, utilizo los justos y sobre todo sensaciones y datos de molestias o lesión, con lógicamente trabajo de entrenamiento de fuerza para, bueno, pues para ir ajustando a nivel biomecánico lo que se desajusta con la carrera.
Y un test de umbrales. El test de umbrales es muy importante. ¿Qué datos pido? ¿Qué datos cojo en este test de umbrales? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos al ejemplo. Bien, sería este, ¿no? Básicamente es un test en donde, bueno, pues son repeticiones de 2 kilómetros, el ritmo, el pulso, y con esto a partir de aquí aunque cojo 4 valores, pero realmente son 3, ¿eh? Son los 2 primeros, que son ritmos de rodaje, un ritmo de umbral o ritmo controlado y un ritmo de series. Básicamente son 3 valores. En estos 2 valores, normalmente lo que cojo no es tanto el rodaje largo, sino el rodaje regenerativo largo, y luego juego con estos otros 2, con el ritmo controlado y con el ritmo de series. Tengo su umbral aeróbico, su umbral anaeróbico, es decir, su ritmo que no puede pasar en el rodaje y su ritmo de umbral para mejorar ese umbral. Claro, esto no me dice nada de lo que es la lesión, ¿no? La probabilidad de lesión. Lo importante en esa probabilidad de lesión, si dejamos aquí de compartir pantalla de nuevo y si vamos de nuevo al Excel, esos datos son muy importantes, el intercambio de información con la persona que lleva el entrenamiento, ya no solo en cuanto a sensaciones y cansancio, sino a nivel de molestias. Y estas molestias se van ajustando no solo en los ritmos, sino también en el trabajo de fuerza para ir ajustando esas molestias, esas sobrecargas, antes de que se conviertan en lesión. Bien, bueno, simplemente aquí con este vídeo lo que os quería comentar es que estamos en la era del Big Data, estamos en la era de la inteligencia artificial, pero nunca llegaremos o nunca llegará ese Big Data a esta personalización, este intercambio de información de persona a persona, porque lo más importante en un entrenamiento no es tanto los datos, sino la persona y lo que esa persona te transmita. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, ir conociendo a esa persona para poder ir ajustando sus entrenos. Bueno, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería que dierais el like y que os suscribierais al canal para aquellos que no lo habéis hecho y que compartáis el vídeo con todos vuestros compañeros. Muchas gracias y ánimo con ello.